Buenos días, alumnos del grado séptimo. Vamos a realizar nuestra plancha número 15, cuyo tema son óvalos. Vamos a dividir la plancha en 4 partes y colocamos un renglón de medio centímetro y colocamos los títulos. Entonces, cada cuadrante tiene su título. Primero es construcción de un óvalo dado el eje de simetría. Vamos a buscar en este la mitad con línea punteada para ubicar la mitad del cuadrante, y sobre este vamos a dibujar el lado AB. Recuerden que ahí marca el lado AB 7 centímetros, entonces sería desde la mitad hacia cada uno de los lados 3,5. 3,5 y 3,5, y ponemos los puntos de referencia A y B. Entonces entre A y B hay 7 centímetros, desde la mitad 3,5 para los costados. Listo. Una vez referenciado que tenemos esta línea, vamos a proceder a hacer un círculo. Entonces, círculo haciendo el centro en el punto de intersección. Entonces, este punto de intersección es la mitad donde vamos a hacer el centro del círculo. Entonces, recuerden que esto es con línea punteada. Ubicamos nuestro compás en este punto que es 0 y lo abrimos a cualquiera de los costados del radio A o B. Igual si lo abrimos A, el radio tiene que pasar por B. Listo. Ahora vamos a ubicar el compás en A y lo vamos a abrir hasta 0 para ubicar, hasta B para ubicar el siguiente intersección, que es un arco. Luego me paro en B y abro hasta A. Entonces aquí se me va a pasar un poquito la margen, pero lo único que yo necesito es la intersección entre estos dos. Entonces acá es un poquito de que casi sobre el título, un poquito más allá. Lo importante es este punto. Listo. Luego localizado este punto, vamos a trazar una línea de 0 hasta este punto. Y el punto que me interesa es el corte entre esta línea y el círculo. Entonces este punto y este punto es el que me interesa. Este punto ya es un centro, entonces lo vamos a marcar como centro 3, creo que es el centro 3. Y esta línea que pasando por ese centro, que marcamos primero el centro para no perderlo, que esta es la tangencia 1. Entonces este es el centro, centro 3. Y los otros centros es este centro 1, centro 2 al otro costado, y 0 va a ser el centro 4. Listo. Esto para no perdernos dentro del ejercicio. Listo, centro 4. Entonces recordar que de A pasando por C3 y proyectando para buscar la tangente 1. Lo mismo de B pasando por C3 y proyectando hasta buscar la tangente 2. Esta tangente pues es cuando pega en el arco que acabamos de hacer. Ya teniendo todos los centros y las tangentes, procederemos a definir el óvalo. Lo primero que definimos es haciendo centro en C4 y de A a B. Ese es el primer punto que definimos. Obviamente definir significa que vamos a trazar ya no con línea punteada, sino con línea que se vea, con línea continua, para empezar a definir nuestra óvalo. Después de C1 vamos a marcar de B hasta T1. Después desde C2 ponemos el compás y vamos a marcar desde A hasta T2. Entonces, listo, haciendo los centros. Ahora el último centro es C3 y abrimos nuestro compás hasta T1, que tiene que pasar por T2. Y listo, lo único que necesito es el arco y ya tenemos nuestro óvalo, donde nos dan el eje de simetría menor, que es entre A y B. Bueno, en sí no es el eje de simetría menor, sino el eje no simétrico, que no divide la figura en dos. Recuerden que la simetría nos parte en dos la figura, y en este caso nos está partiendo sobre el círculo. Entonces es un eje de simetría no simétrico de toda la figura. Listo. Ahora en el siguiente sí vamos a tener el eje de simetría. Primer procedimiento. Entonces, lo primero que hacemos es el punto en medio trazando la X, y este punto va a ser 0. Entonces ahora vamos a marcar la línea que es entre A y B 6, y vamos a marcar A y B por este lado, y de 3 centímetros de arriba hacia abajo. Entonces, entre A y B hay 6 centímetros. Listo. Luego vamos a poner un punto cada 1 centímetro. Entonces vamos a poner medimos uno y ponemos un punto, después otro punto a 2, y así sucesivamente. Esto quiere decir que vamos a dividir cada 1 centímetro y vamos a dividir en 5 puntos. Entonces, 1 a 1 centímetro, 2 a 2 centímetros, 3 que nos tiene que quedar en la mitad porque son 3 centímetros en la mitad, 4 y por último aquí 5. Cada uno de estos puntos va a tener una referencia. Listo. Lo primero que hacemos es concentro en 2 y radio A, trazar un círculo. Listo. Luego trazamos una línea hacia los costados para que nos corte este círculo. Recuerden que la línea es derechita, es perpendicular y horizontal.
Luego, desde este punto, hacemos radio A2 desde los dos puntos. Y los dos puntos siguientes son los puntos que nos importa, que son C1 y C2. Entonces, vamos a marcar cada uno de estos centros que ya tenemos. C1 por este costado y C2 por este costado. Listo. Ya teniendo estos dos centros, y recordar que este es C4. Ya tenemos, nos falta uno. Y haciendo centro en C2, abrimos hasta este punto. Y de C1 hasta el siguiente punto, que es el punto de lateral del centro del círculo. Listo. Eso solo nos importa estos dos arcos. Luego, ya tenemos localizados todos nuestros centros. Entonces definimos que 5 es C3. Entonces, desde este punto pasando por 5 y proyectando hasta que pegue en el arco. Desde este punto pasando por 5 proyectando hasta que pegue en el arco. Recuerda que 5 es C3. Aquí es donde tenemos el círculo para definir ya nuestro óvalo. Entonces, definimos haciendo centro en C4 y trazando desde los dos puntos. Listo. Recordar que estas son las dos tangentes, tangente 1, tangente 2 y el 5 es C3, para poder definir ya los trazos finales de definir el óvalo. Entonces, desde C1, desde este punto hasta T2. Desde C3, desde este punto hasta T1. Y por último, desde 5, que es C3, para complementar el arco que va de T1 a T2. Y así tenemos nuestro óvalo que tiene el eje de simetría que es por la mitad. Listo. Ahora, segundo procedimiento. Entonces, entre A y B hay 10 centímetros. Ubicamos el punto intermedio, como el resto de ejercicios, y el centro, el punto intermedio, en este caso no va a tener ningún nombre. Pero de aquí para ambos, trazamos la línea horizontal de 5 y 5 a ambos lados para tener una dimensión total de 10 centímetros. Listo. Entonces tenemos que entre A y B hay 10 y es este eje. Entonces, si es el eje de simetría, pues en este caso el óvalo va a estar acostado. ¿Qué es lo primero que hacemos? Vamos a trazar una línea. Un círculo entre B y la mitad. Entonces, de B a la mitad. Y una vez trazado este círculo, vamos a bajar desde B una línea totalmente a 90 grados que nos corte ese punto. Entonces este punto va a ser el punto F. Entonces F es un punto de referencia. Listo. Ahora vamos a trazar una línea entre A y F para determinar que esa es la distancia. Ahora, este punto, pues hay que tenerlo en cuenta, pero no es importante. Porque ahora me va a parar con el compás en, pues pongámosle este punto G, vamos a parar con el compás en B, digo en F y abro hasta B. Y hay una intersección de dos puntos, de los dos arcos, y este sí es el punto que me interesa, que es el punto X. Ahora, de A, me paro con el compás y abro hasta X, y el siguiente punto es el corte entre ese círculo y la línea que hicimos al comienzo. Este punto ya es 0. Entonces, ya con el punto en 0, trazo el círculo que va de 0 a B, el radio es AB, y el siguiente punto importante es este, que es el C3. Entonces, bueno, lo voy a poner C1. Ya tengo un centro. Los otros centros es simplemente trazar una línea desde 0, desde arriba hacia abajo, que esté a 90 grados y totalmente derecha, para que el corte de esta línea con el círculo va a dar los siguientes centros, del C2 y C3. Recordar que 0 es C4. Entonces, ya tenemos los puntos. Ahora vamos a definir nuestros tangentes. Desde C2, pasando por C1. Primero hago el centro en C3 y abro hasta C2. Y de C2 a C3. Listo, ahora sí ya tengo los arcos para poder encontrar las tangentes. Entonces, ¿cómo encuentro las tangentes? Desde C2, pasando por C1 y hasta que me pegue en el arco que acabé de hacer. Entonces, esta es la tangente 1. Lo mismo desde C3, pasando por C1 y proyectando la línea hasta que pegue en el arco para encontrar T2. Ya encontrado las dos tangentes y los cuatro centros, procederemos a marcar nuestro óvalo. Entonces aquí está 1 y T2. Listo. Ahora sí a definir el arco. Empecemos con el derecho. Con centro en C4 o 0, vamos a trazar desde C2 hasta C3. Es esta primera parte del óvalo. Luego, con centro en
C2 o C3, vamos a trazar de C2 a C3 a T2 y de C3, centro en C3, trazamos de C2 a T1. Y por último, de centro C1, complementamos de tangente 1 a tangente 2, que tiene que pasar por A porque es el eje de simetría y nos queda perfecto el dibujo. Ahora vamos a hacer el último ejercicio, el cuadrante 4. En este cuadrante tenemos dos círculos, nos dan dos radios. Entonces lo primero que hacemos, como siempre en todos los ejercicios, es ubicar la mitad. Entonces una vez localizada la mitad, de la mitad arrancamos una línea de 6 centímetros para ubicar los dos centros. Entonces 3 para este lado y 3 para el otro. Entonces son 6 centímetros entre los dos centros de los dos círculos. Un círculo que es el primero, que vamos a poner de radio 2, como lo hice ahí en el ejercicio, y el siguiente círculo es de radio 1. Entonces ya tenemos los dos círculos. Ahora vamos a hacer la relación que existe de lo alto. Entonces, ¿qué hago primero? Aquí marcando las diferencias, que es el ejercicio que nos dan, y la distancia, pues yo la puse 6, puede ser cualquiera, pero entre más cerca mejor, porque se nos sale el ejercicio del cuadrante. Entonces, aquí trazo un círculo de 1 centímetro. Sigo y proyecto la línea hasta el otro costado para encontrar el corte, y otro círculo de otro centímetro. Listo. Entonces hay dos círculos entrecostados en la mitad del círculo para encontrar el siguiente círculo. Estos dos puntos son importantísimos. Entonces, este punto de intersección y este punto de intersección, que son A y B. Entonces, esos dos puntos de intersecciones, entonces tenemos que este es el centro 1 del primer círculo, o sea, vamos definiendo, y el centro 2 es el siguiente. Vamos a encontrar C3 y C4. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, me va a hacer en centro, en C2, y abro hasta A, que tiene que pasar por B. Listo, este círculo es importantísimo. Y los otros dos círculos son los cruces entre A y C2 y entre B y C2. Entonces, entendemos que aquí hay un cruce que vamos a marcar como el cruce 1 y abajo el cruce 2. Tener en cuenta estos cruces porque son los centros que definen ya la figura. Entonces, el siguiente círculo es de C2, haciendo centro en C2, en B y pasando a C2. Haciendo centro en B y pasando a C2. Vuelven y se cruzan estos dos círculos en estos puntos. Entonces, este es el 3 y abajo va a ser 4. Entonces, hay que tener muy en cuenta estos puntos, por eso los marcamos. Listo, siguiente. Vamos a trazar una línea que va a ir. Definimos que 2 ya es C1 y el siguiente es C3 y C4. En este caso es 3. Aquí puse 1, pero al igual nos va a dar el ejercicio. Entonces, desde 1 pasando por C1, que pasa por B, aquí y ya hasta el círculo mayor va la tangente 1. Recuerden, desde C4 pasando por C1. Ahora, desde C3 pasando por C1 y proyectando hasta que nos pegue en el círculo de referencia. Ese es T, el círculo exterior. Este es T2. Entonces, ya tenemos estas dos tangentes por este lado. Entonces, me faltarían las otras dos tangentes del otro círculo, del círculo menor. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Desde cada uno de los centros, pasando por el C2 y hasta que me pegue en el círculo exterior. Listo. Para encontrar la siguiente tangente, entonces, debería ser tangente 3. Y la tangente 4 va desde C3 pasando por C2 y proyectando hasta que nos pegue el círculo. Entonces, aquí tenemos la tangente 4. Entonces, encontrado los cuatro círculos, los cuatro centros y las cuatro tangentes, procederemos a marcar nuestra figura ya final. Entonces, empezamos a definir la figura. De C1, trazando el círculo que va de T1 a T2. Entonces, recuerden, marcamos el compás de C1 y abrimos de T2 a T1. De C3, vamos a trazar el arco que va de T2 hasta T4. Entonces, me paro en C3 con el compás y abro hasta de T2 y va hasta T4. Aquí nos vamos a parar en 3 porque recuerden que C4 es 3. Acá no me da, como pueden ver. Entonces aquí es desde 3. Desde T3, entonces abro el compás de T1 a T3. Entonces aquí sí ya nos da. Y por último, marco lo que es, me paro en el compás desde C2 para trazar el último arco que va de T3 a T4. Y listo, acabamos con nuestro óvalo, donde hay dos círculos de referencia. Y tenemos los 4 ejercicios resueltos.